Amigos, muy buenas noches. Iniciamos esta semana aquí en Agenda Política en Canal N. Y el tema es un segundo pedido de indulto de Alberto Fujimori. No se sabe si lo presentó la familia, si lo presentó él, si lo presentó su abogado, con acuerdo de él. En fin, no lo sabemos. Y no sabemos qué decisión va a tomar el gobierno. El tema fue anunciado en Twitter por Pedro Cateriano, el primer ministro. ¿Forma parte esto de alguna negociación con el humanismo? Pedro Cateriano lo tuiteó para de pronto complicar esa negociación. ¿Es simplemente una iniciativa de Fujimori? ¿Es un intento para poner contra las cuerdas a este gobierno de salida o ponérselo a Pedro Pablo Kuczynski? No lo sabemos. Lo cierto es que se ha presentado un segundo pedido de indulto que además ya venía, digamos, después de una iniciativa que se plantea o se va a plantear en el Congreso para que tenga arresto domiciliario. El tema Fujimori entonces está sobre la mesa. Nosotros estamos en este momento con Juan Cheput. Vamos a conversar con él sobre este y otros temas que se plantean como retos para el próximo gobierno. Juan Cheput, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas ¿Cómo noches. le va? Yo quiero empezar por preguntarle si usted está de acuerdo con que ustedes presenten una lista alterna al Congreso, a la directiva del Congreso. No, ya la bancada tomó una decisión en ese sentido. ¿Cuál ¿no? es? Hoy día en la tarde, que nosotros no presentamos una lista alterna ni vamos a participar en la lista que promueve el Frente Amplio. Esa es una cuestión que hemos tenido el día de hoy. Bueno, como señalaba Carlos Brus, como consecuencia de la discusión que ha habido en la bancada, porque queremos mantener independencia. En segundo lugar, porque es una batalla inútil, pues vamos a un resultado seguro en el cual el fujimorismo tiene en estos momentos los 73 votos de ellos, más los 5 del APRA, más los 9 de Alianza por el Progreso. Entonces creemos que nuestros esfuerzos tienen que estar orientados a otro tipo de acciones. Vamos a ver cómo vamos a votar, todavía eso lo vamos a discutir en las próximas horas, pero formar parte de esta invitación que hace el Frente Amplio yo creo que no es necesario. Aparte que se ha hecho un poco en forma tardía, ¿no? Creo que situaciones como esta, que son gestos políticos que le tenemos que dar a la ciudadanía, han tenido que discutirse con mayor anticipación y no faltando 24 días para el día de la elección de Luz Salgado. ¿Qué le sugiere estos enfrentamientos entre el Frente Amplio y Fuerza Popular? Escaramuzas iniciales, ¿no? Muchas de las cuales ¿Solo escaramuzas? Tienen un carácter de pintoresco inicialmente. Yo estoy en completo desacuerdo con lo que ha pasado en el Congreso el día de la juramentación. Pues lo único que se ha logrado es conseguir que la opinión pública piense que somos más de lo mismo. Ese Congreso tiene la responsabilidad histórica de dejar al país en mejor situación de cara al Bicentenario. Y yo lo manifesté el mismo día de la elección, en la noche, cuando señalé que estas actitudes, si bien es cierto, tienen un sentido de poner posición frente a este adversario fujimorista, al final, cuando se convierte en un enfrentamiento de eslogans, de barra bravas, de puños en alto, de pechadas, pues simplemente nos retrotraen a lo que fueron estos últimos 5 años. Enfrentamientos permanentes y pocos resultados en términos políticos. Debe ser uno de los congresos más inexpertos de los últimos tiempos. Bueno, pero la inexperiencia puede ser compensada con parlamentarios que sí tienen oficio político, ¿no? Cuando hablo de oficio político no me refiero única y exclusivamente a trayectoria parlamentaria, sino también a vínculos con la política desde hace mucho tiempo. Y otra vez nos vemos con que las personas que protagonizan este tipo de escándalos son los nuevos, ¿no? Los parlamentarios con oficios, si queremos pensar en Mauricio Müller, en Javier Velázquez, en el mismo Víctor Andrés García Belaúnde, Jorge del Castillo, han juramentado de manera sobria, ¿no? Haciendo un recuerdo de lo que es Víctor Raúl o Fernando Belaúnde, según el caso, en mi caso por mi partido, pero no han entrado en gestos estridentes que lo único que transmiten ante la opinión pública es que estamos ante más de lo mismo. Entonces, si nosotros empezamos así, estamos muy mal. Pues lo que tiene el Congreso como fundamento es generar políticas públicas que nos pongan en un país con mayor bienestar de cara al 2021. Pero para eso tenemos que empezar por recuperar imagen. Si no recuperamos la imagen, como un día conversaba con Jorge del Castillo, cuando en un evento con diversos congresistas electos, él señalaba eso como la primera misión y objetivo del Parlamento, pues simplemente no vamos a poder generar una percepción positiva en la ciudadanía y por lo tanto cualquier política que planteemos va a ser muy difícil de llevar a cabo. Entonces ahí tenemos un reto y espero que lo que hemos visto el día de la juramentación sea una situación episódica y no se repite ese 26 de julio. Pero no es solamente la juramentación, desde días previos ya venían golpes muy fuertes. Y, por ejemplo, se ha señalado que
que si por casualidad, lo dijo aquí Marisa Clave, si por casualidad se aprobase una ley para darle arresto domiciliario o se presentase la ley, un proyecto para darle arresto domiciliario a Alberto Fujimori, ella le pediría a la población que saliera a las calles. Entonces, no va a ser fácil manejar este enfrentamiento y ustedes van a estar en el medio. Bueno, nosotros no vamos a ser observadores, ¿no? Nosotros tenemos una posición clara. Nosotros hemos señalado, y esto lo ha dicho el mismo Pedro Pablo Kuczynski, que la posibilidad de un arresto domiciliario es una cuestión que se tiene que discutir. Y yo a eso he agregado que se tiene que tomar en cuenta las víctimas para explicarles el por qué se daría eso. Nosotros no podemos llegar a un nivel de ensañamiento. Y todos estos gestos demuestran que en el Perú no ha habido una transición. Aquellas personas que escriben o hablan de la gran transición democrática que ya culminó en el Perú, pues están hablando de una farsa. No hay transición desde el momento que no hay reconciliación, que permanentemente estamos mirando por el espejo retrovisor, que no se enfrenta al fujimorismo con ideas, sino con eslóganes. La mejor forma de enfrentar a un partido no es gritándole corrupto. La mejor forma es decirle que tu argumento está completamente equivocado y plantearle una alternativa. Si se sigue haciendo lo mismo, van a seguir obteniendo los mismos resultados. ¿Falla en eso el Frente Amplio? Falla en eso muchos políticos, no solamente el Frente Amplio. Muchos que creen que articular una política significa estar en una permanente situación de enfrentamiento, y el enfrentamiento permanente lleva la inmovilidad, ¿no? A la falta de dinámica. Por eso vemos congresos inútiles. Si se sigue de esa manera, pues simplemente vamos a tener un congreso parasitario, marginal, anecdótico, muy llevado a los escándalos, gran proveedor de escándalos, mejor dicho, y por otro lado, un ejecutivo que no va a tener un soporte político en el Congreso y va a tener que gobernar en base a delegación de facultades. Entonces el Congreso, como poder del Estado, se convierte en un elemento inútil. Yo creo que todo eso se tiene que meditar para que el Congreso se convierta en la gran usina generadora de pensamientos, de políticas públicas, de un debate alturado, para que el Perú de esa manera pueda tener una serie de elementos que le permitan, junto con el Ejecutivo, dejar un país en mejor situación en el año 2021. Si vamos a más de lo mismo, pues simplemente la verdad es que sería decepcionante estar en el Congreso de la República. ¿Usted votaría a favor de un proyecto de ley que permitiera a los mayores de cierta edad y en cierta condición ir a un arresto domiciliario a su casa? Bueno, es un proyecto de ley que debería tener algunas excepciones, ¿no? Como en el caso de los vinculados al terrorismo. No es lo mismo lo que significa una situación de deterioro como consecuencia de una enfermedad y de una persona que no ha llegado a la cantidad de crímenes que podría haber tenido un Abimael Guzmán. O sea, ¿usted se refiere a que una cosa es Alberto Fujimori y otra cosa es Abimael Guzmán? Por supuesto. Es una la cuestión excepción sería Abimael Guzmán. Porque mira, hay una cuestión tan clara como la siguiente. Si nosotros hacemos una balanza metafórica y vemos las cosas buenas y las cosas malas, en el caso de Alberto Fujimori, podría generar una discusión que nos puede llevar a un sentido u otro, pero hay cosas buenas y malas. Si vamos al caso de Abimael Guzmán, pues simplemente la balanza se va hacia el lado de lo negativo, es destrucción permanente para el país. Y es inadmisible una situación de terror, de masacre, simplemente por una opción para tomar el poder. En ese caso no hay ninguna discusión con el terrorismo, pero en el otro caso se puede llevar a una discusión alturada, que tenga como objetivo supremo, de una vez por todas, hacer la transición. Porque mira, yo sí creo... Perdóneme, usted cuando habla de transición está hablando de reconciliación. Reconciliación, por supuesto, que es uno de los pilares de cualquier transición democrática. Mira, si tú analizas las transiciones que han habido en España, en el mismo Chile, ¿no? Cuando se decía la transición, no, la transición acabó con Pinochet. No, la Fuerza Armada seguía teniendo un papel preponderante. Pero cuando hay un proceso de perdón, de cortar ya todo y mirar hacia adelante, pues simplemente ahí pues, se puede ya pasar a una nueva etapa. Lo mismo sucede con Colombia. Este proceso, ¿tú te imaginas este proceso de la paz? Si tuviera como condición elemental el mirar permanentemente hacia todos los crímenes que cometieron la FARC, no tendría ningún sentido. Esa capacidad de poder voltear la página es la que no tenemos en el Perú. O porque algunos la quieren mantener viva por algún tipo de propósito personal o colectivo o crematístico inclusive, o por nuestra falta de madurez política para entender que el Perú necesita otro tipo de actores que tomen decisiones en función de mirar hacia adelante y no permanentemente estar lamiéndose las heridas. Ese tipo de políticos ya no tienen cabida en una situación como la actual. Entonces, sí se debe dar una discusión de ese tipo, en el supuesto de que las personas mayores y sobre todo que tengan deterioro, porque mira lo que significó, por ejemplo, el ensañamiento con Augusto B. Leguía. ¿Acaso generó una reconciliación? Nos pudo llevar al borde de la guerra civil. Entonces, nosotros no podemos estar en una situación permanente de estar excluyendo a determinadas personas y confundiendo campaña electoral con gestión de política. ¿Lo de Alberto Fujimori se puede convertir en ensañamiento?
Lo de Alberto Fujimori, sí, efectivamente. No hay por qué tenerle miedo a esa palabra. Se puede convertir en una suerte de ensañamiento. Por eso yo creo que tiene que haber una gran discusión pública. Es una persona que está pagando en estos momentos por los delitos que cometió, porque cometió delitos. También hay que ser absolutamente claro en ese sentido. Pero también si queremos ir a un proceso de reconciliación nacional, no podemos excluirlo a él y excluir al 30% duro de votantes que tiene. Pero la amnistía es un camino. Yo creo que al haber componentes como el secuestro, la amnistía es olvido, el indulto es perdón. Entonces, yo creo que no, la cuestión no va por ahí. No. Definitivamente. Pero eso les va a quedar a ustedes como gobierno. Porque este gobierno, mira, a no ser que este gobierno en 2 días lo resuelva, no sé si podrá resolverlo qué en 2 días. importante es lo que acabas de decir, Enrique, por una sencilla razón. Tú señalabas al inicio del programa que el Premier se manifestó a partir de un Twitter, pero se manifiesta a partir del Twitter a raíz de un artículo de Rosa María Palacios. Es decir, esto no lo hizo público el gobierno, debiendo haberlo hecho desde el mismo momento en el cual se presenta la solicitud de indulto. ¿Por qué ese silencio? ¿Acaso quería ser una papa caliente escondida en el horno que recién saliera durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? ¿O era parte de una negociación pero detrás de cámaras soterrada? Que no tiene sentido, pero en la cual la responsabilidad no es del presidente electo porque no está en funciones, y es de caballeros permanecer en silencio, y eso es lo que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski, sino compromiso de este gobierno. Por eso la importancia de las transferencias políticas más que burocráticas. Porque si esta transferencia hubiera sido política, pues se hubiera dicho de inmediato, oiga señor, usted tiene ahí esta solicitud de indulto, ¿y por qué se calla? Perdóneme, ¿y no se lo dijo a Ollanta Humala en 4 reuniones que ha tenido con el presidente electo? Por eso te digo, Pablo Kuczynski se reúne casi todos los días con Ollanta Humala. ¿Se lo dijo? No lo sé. Habría que preguntárselo a Pedro No, pero en todo caso no le corresponde a él, por eso te digo la caballerosidad y la discreción que él puede tener en el diálogo con el presidente de la República en ejercicio hasta el 28 de julio, que merece un respeto especial, es lo que caracteriza a Pedro Pablo, un caballero. Él no va a salir como un infidente a decir el presidente me dijo esto, porque estamos hablando del jefe de Estado. Pero sus ministros sí tienen la obligación de decirlo, si es que, en este caso, el ministro de Justicia o el Premier. El actual. El actual. Porque no hay, por favor, los que están declarando en los medios son ciudadanos, serán ministros cuando juramenten. Actualmente son ciudadanos. Esa es otra figura que a veces llama a confusión. Por eso, sorprende que Pedro Gatellano lo haya hecho a través de un Twitter, como si fuera un tema coloquial. Es lo que tú has recordado, y sobre todo como respuesta a un artículo periodístico, ante el cual como se desató una serie de conjeturas en Twitter, tuvo que salir a decir, sí, efectivamente hay un pedido de indulto. La pregunta es, ¿por qué no se hizo antes? Si esto hubiera estallado, hubiera salido a la luz en el próximo gobierno, la dimensión política de repente hubiera sido otra. Muy bien, pero va a quedar para el próximo gobierno. Claro, pero se desactiva desde el momento en términos de consecuencias políticas al aparecer acá ya, porque ya se gesta en esta oportunidad. Muy bien. Pero queda pendiente la resolución. Queda pendiente la discusión política con un nuevo Congreso. Y lo más probable es que, si Pedro Pablo Kuczynski honra su palabra, la niegue. Niegue el pedido de amnistía. Claro, pero él ha planteado una alternativa humanitaria, que es la de presentar un proyecto de ley que se discute en el Congreso de la República y nos lleva al arresto domiciliario. Pero es una papa caliente que no sabemos quién va a presentar. ¿Ustedes la van a presentar? No lo sé, tendríamos que discutir en la bancada, pero si el presidente de la República tiene esa idea, obviamente lo tendría que hacer la bancada oficialista, en este caso nosotros. Pues nosotros estamos para llevar a la ejecución en términos políticos lo que dice el objetivo del presidente. ¿Sería una salida para evitar un enfrentamiento ante una negativa de una amnistía, un indulto? Yo no creo que sea... Lo del indulto es una cuestión realmente que nos puede llevar a compromisos internacionales, nos puede llevar a desconocer una serie de tratados, etc. Y sobre todo nos puede llevar a una serie de opiniones según la interpretación legal que tengan diversos juristas, y por lo tanto puede generar un caos informativo. Yo creo que el arresto domiciliario es una buena medida que, dicho sea de paso, la misma señora Susana Iguchi ha estado de acuerdo en las declaraciones que dio en el día de la juramentación, en la cual fue a ver a su hijo Kenji Fujimori. En todo caso, es una cuestión que creo sería más aceptada por la opinión pública, pero lo que sí tiene que haber es un gran proceso de discusión pública en el cual estén involucradas las víctimas del fujimorismo, para que se entienda las razones por las cuales se tendría que llevar a una situación de estas. Si saliera Alberto Fujimori, sea el arresto domiciliario, sea por un indulto, ¿usted cree que le favorece o le perjudica a Keiko Fujimori? Yo creo que se quitaría un peso de encima. ¿Ella? Algunos dicen que sería el gran rival del año 2021, él, ¿no? Yo no creo que él tenga ganas para competir. Sería la ruina de ella, dicen. No, yo no creo que la cosa vaya por ahí. Yo creo que el periodo de meditación que debe tener Alberto Fujimori durante todo este tiempo lo puede llevar a otro tipo de actitudes
que habría que ver en qué consistirían. Yo creo que llevarían a concretar, a darle la oportunidad de ejercer el protagonismo en una gran reconciliación nacional. Ahora, no faltarán mis amigos de izquierda que dirán qué horror, etcétera, etcétera, ¿no? Que no puede decir. Yo digo, ¿por qué no? Miremos las experiencias de otros países en los cuales los procesos de reconciliación empiezan por el perdón de quienes menos nos imaginamos. ¿Por qué no negamos a una posibilidad antes de que esta aconteciera? ¿No? Yo creo que hay que medir diversos escenarios, pero que se convierta en un rival de Keiko, no. Yo creo que el principal enemigo de Keiko Fujimori para el año 2021 es su actual bancada parlamentaria. Manejar una bancada que va a tener la responsabilidad en el manejo del Congreso, va a ser lo que la opinión pública va a tener en cuenta para el proceso electoral del 2021. Según cómo se comporte esta bancada, como obstruccionista, como colaboradora, como madura, serán los elementos de juicio para la opinión pública de cara al 2021. En realidad, también será dependiendo cómo se comporte el gabinete y el presidente obviamente. Chiqui. Si ellos no honran promesas y si ellos pues no llevan adelante una buena gestión, la ponen otra vez a Keiko Fujimori como primera alternativa. Evidentemente pueden beneficiarla y es parte del péndulo de la democracia, ¿no? En el sentido de que si los oficialistas no están a la altura de las exigencias, pues simplemente la situación va a beneficiar a otros. No necesariamente a Keiko, pero sí a otros. Don Juan Chiput, casi la mitad del país piensa que el próximo gobierno estará a favor de las grandes empresas. ¿No es cierto? Es una percepción que tenemos que cambiar. Pero es una percepción que se reafirma, ¿por qué? Por el gabinete. Bueno, yo creo que es consecuencia del proceso electoral y de una campaña que ha generado esa percepción en la mayoría de la opinión pública. Ahora, el gabinete está conformado por personas que, viniendo del sector privado, no son empresarios. Empresario era el señor Klimper. Fernando Zavala no lo es un funcionario de primer nivel que estaba en la alta dirección de una empresa, pero él no es dueño de la Abacus. Entonces, ese es uno de los desafíos que tenemos, que la gente empiece a pensar en personas exitosas en la gestión privada, con conocimiento de lo público y con capacidad de gestión para la cosa administrativa pública que le viene a partir del 28 de julio, ¿no? Pero esta encuesta de GFK, que publica hoy día La República, toma en cuenta el tema del gabinete, básicamente. Y esa es la percepción que la gente tiene del gabinete. Así es, por eso te digo que es un desafío que tenemos que empezar a cambiar. Porque mira, siempre se parte sobre una base de escepticismo, ¿no? Ese escepticismo que puede ser fundamentado sobre las personas que conforman el gabinete, se va modificando con la gestión pública, con el ejercicio del poder. Hasta ahora lo que hay es un conjunto de declaraciones que pueden estar generando una percepción equivocada en la opinión pública. Cuando hablo de declaraciones me refiero a lo que pueden estar diciendo nuestros adversarios, pues apenas se mencionó quiénes conformaban el gabinete, de inmediato la oposición salió a decir el gabinete de los empresarios, etcétera, etcétera. ¿Qué oposición? Entonces, bueno, salieron casi todos los miembros de la oposición. Estamos hablando, y hablamos de todo el abanico, Fujimorismo, el APRA, Frente Amplio, todos salieron a hablar en ese sentido. No hubo el beneficio de la duda. En todo caso, con el tiempo, esa situación se ha ido morigerando. A raíz de las conversaciones de Fernando Zavala con diversos líderes políticos se han dado cuenta de que hay planes, hay un interés en lo social, que no es el gabinete que pintaban y obviamente esa situación ha cambiado. El desafío es que a partir del 28 de julio sea la bancada oficialista la primera en convencer a la opinión pública, en conjunto con los ministros, que la situación es completamente a la cual se pintaban, ¿no? Y estamos en presencia de un conjunto de ministros con una clara vocación social y sobre todo de generar las condiciones para que el Perú mejore. Y también se habla de una continuidad con este gobierno, que además, por ejemplo, en el caso del ministro Saavedra de Educación, solo 36% están de acuerdo con que continúe y 34% están en desacuerdo con que continúe. Es decir, la cosa está pareja, no ha tenido mucho apoyo. Me va a contestar eso después, porque estamos en este momento por escuchar a Pedro Pablo Kuczynski, justamente. Pro tempore de UNASUR en este momento. Efectivamente, cuando usted ya asuma como presidente electo, ¿van a hacer un llamado? ¿Van a pedir a los países de UNASUR que se reúnan? ¿Va a ser un llamado oficial para exigir justamente eso? Mire, yo creo que aquí en América Latina hay cambios en la Argentina, hay cambios en otros países, incluyendo el nuestro, y son cambios democráticos y tenemos que hacer que la democracia se respete. Y la democracia no permite presos políticos, eso no se permite en ningún país civilizado. ¿Usted va a exigir la liberación entonces, por ejemplo, de Leopoldo López, del señor Ledesma? El señor Ledesma, y hay otros cuyos derechos han sido vejados, como María Corina Machado, diputada, por ejemplo.
Yo conozco Venezuela del pasado y estoy muy contento de que la señora Mitzi me haya visitado. Cuando habla de cambios en América, ¿se refiere también al Perú? ¿Considera que el gobierno de Ollanta ha tenido un leve acercamiento al chavismo? Yo creo que han sido demasiado tolerantes de la intolerancia que hay en Venezuela. ¿Y Perú en qué medida podía apoyar en su Mire, gobierno, aquí digamos, lo que necesitamos es generar la unión de varios líderes latinoamericanos y también de otros lugares como España, por ejemplo, para que se enfrenten dos temas muy importantes. Uno es la falta de respeto a las libertades humanas en Venezuela y dos, la crisis humanitaria que la vemos todos los días en los diarios, ¿no? ¿Qué canales diplomáticos se podrían usar, señor Kuczynski, considerando que usted ya va a... Bueno, eso lo dejaré a mi canciller, el señor Ricardo Luna. Él se ocupará de esos temas con mi apoyo. Podríamos empezar a decir, ¿el gobierno peruano tendrá mayor participación en la ayuda de la reconstrucción? Nosotros tenemos que solidarizarnos con la democracia. Yo soy el cuarto presidente electo democráticamente en el Perú, entonces tengo que respetar por convicción y por historia la democracia. Muchas gracias. ¿Estaría de acuerdo con un indulto al señor Fujimori? Han solicitado un indulto al expresidente Fujimori a pocos días del cambio de mi gobierno. posición no ha variado. Mi posición es que si el Congreso da una ley general para que los que están acusados de ese tipo de crímenes y hayan llegado a cierta edad y que tienen condenas, puedan cumplirlas en su casa. ¿Qué opina de este pedido de indulto? ¿Qué opina de este pedido de indulto que ha planteado? Mire, él tiene el derecho de pedir el indulto. Yo no lo firmaré. Pero estaría de acuerdo, ¿estás de acuerdo? ¿Pero qué opina del hecho de que lo pidan a un presidente que ya está prácticamente salida? Faltan pocos. Mire, él es presidente hasta el 28 de julio, o sea, él tiene el derecho constitucional de dar un indulto si él decide hacerlo. ¿Se habló de ese tema en la última reunión que estuvieron juntos? No. ¿No ha sorprendido en todo caso? No, a mí no me sorprende nada. Señora Mitzi, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? El presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, ¿ha asumido algún compromiso aparte del que hemos escuchado? Bueno, qué mayor expresión de apoyo, de solidaridad a la que acabamos de oír en este momento el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Estamos inmensamente agradecidos como venezolanos. Hasta hace muy poco... Muy bien, eran las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski, precisamente en la línea del tema del indulto. Él ha dicho que él no va a firmar el indulto, él ha dicho que sí estaría dispuesto a firmar una ley que le permita a Alberto Fujimori el terminar su prisión en su casa. Nos lo ha dicho también Juan Ceput, que le corresponde a la bancada, en todo caso oficialista, el hacer viable el deseo del presidente de la República. Pero le habíamos dejado a Juan Ceput una pregunta sobre la mesa, y es esta relación de continuidad que muchos hablan de varios ministros, funcionarios, en fin, colaboradores del gobierno electo con relación al gobierno de Ollanta. Y eso se expresa aparentemente en este nivel de equilibrio entre quienes están de acuerdo y en desacuerdo de que continúe el ministro Saavedra. Parece que no ha sido muy entusiasta la población con esta continuidad. Bueno, en primer lugar, no hay ninguna continuidad en relación a lo que es el gobierno de Ollanta. Y en lo que se refiere al ministro Saavedra, yo creo que él mismo abona a pensar de que hay una continuidad, a que se piense así cuando se presenta, por ejemplo, con dos ministros del oficialismo el día de hoy en un medio local, ¿no? Con Piero Gessi y con Alonso Segura, ¿no? Entonces, obviamente la posición de la opinión pública cuando ve eso dice, bueno, acá hay una continuidad, o sea, se refuerza. Claro, porque hoy día, claro, uno revisa el Comercio y se encuentra con una foto de Alonso Segura, el ministro Piero Gessi y Jaime Saavedra, y uno dice, bueno, Jaime Saavedra todavía sigue aquí o está allá, ¿dónde está?
Lo importante es, él puede tener en claro que a partir del 28 de julio está con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero la percepción de la opinión pública ante esa situación, ese gesto político, es lo que obviamente genera este tipo de resultados en las encuestas. Y es lo que decía en una oportunidad, creo, si mal no recuerdo, Mariela Balbio fue en una de sus entrevistas, que estos ministros tecnócratas, que pueden ser muy buenos en el conocimiento de su campo, o en la gestión que pueden tener en alguna del desarrollo de su administración, no necesariamente tienen criterio político, ¿no? Pues al final a los que terminan afectando es a los miembros del gabinete en su conjunto, con esta línea de continuidad. Ahora, indiscutiblemente no hay, y eso sí me consta por lo que han planteado los diversos miembros del gabinete que va a entrar en funciones el 28 de julio, en las reuniones que han tenido con nosotros, hay objetivos completamente distintos. Pedro Pablo Kuczynski tiene una forma radicalmente diferente de ver el país, los objetivos son otros, y yo estoy completamente seguro que Fernando Zavala le va a imprimir un giro completamente diferente a la gestión de su gabinete, que eso sí va a marcar un antes y un después. Ahora, lo lamentable es que esto se ha anticipado mucho, ¿no?, al 10 de julio, y por lo tanto hay una situación de un interregno un poco extraño que no se había visto en otros procesos. ¿Usted hubiera anunciado el gabinete después? Obviamente, y lo puedo decir públicamente porque lo he dicho en todos los escenarios donde me he manifestado. Pero en fin, ya es una decisión que se ha tomado con la cual se tiene que convivir, y al final creo yo que estas encuestas nos permiten tener también un lado positivo. Al empezar con un nivel de 50-58% según la encuestadora, nos van a permitir ir cuesta arriba en los próximos meses, cuando Fernando Zavala y el presidente Kuczynski empiecen a imprimirle otro tipo de giro al gabinete. Muy bien, don Juan Cheput, muchísimas gracias por su presencia. Como Gracias siempre, a ti, hablaremos después del discurso del presidente Con electo. mucho gusto. Será un placer conversar contigo.